Muy buenas noches, mi nombre es José Ariel Gutiérrez Pérez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la presente voy a hablar sobre unos autores clásicos, sobre sus obras, sus principales obras, lo que los caracterizó, qué convergencias y divergencias tenía con otros autores de sociología. Y por otro lado, las principales obras que ellos tuvieron. Voy a iniciar con el señor Auguste Comte. Él nació en 1798 y muere en 1857. Los, primeros, los principales postulados que él hizo fue la parte teológica, metafísica y positiva. Él pertenece a la escuela o corriente del positivismo. Tuvo convergencias con Karl Marx eh, en la ciencia del avance, la parte económica. También tuvo otra convergencia con Emile por querer cambiar el pensamiento de las personas, de la sociología en su momento. Él quiso destacarse por este tipo de situaciones. Tuvo convergencias. Eh, Tuvo diferencias con el señor Marx, ya que siendo seguidor de la revolución estaba en contra del capitalismo. El señor Auguste Comte, él tuvo como principales obras uno que llama Curso de Filosofía Positiva, Discurso sobre un espíritu positivo, Sistema de política positiva. Fueron uno de los más importantes obras que él tuvo. Seguimos con Emile Durkheim. Nació en 1858 y murió en 1917. Entonces él se dedicó, los pensamientos que él tuvo principales eran sobre la solidaridad social y la escuela a la que perteneció es al positivismo. Él convergió mucho con Auguste Comte por la parte del positivismo. Sus principales convergencias que tuvo fue con Weber y con Marx, porque deduce que el ladrón y el suicida hacen parte de los factores que tiene la sociedad. Entonces tuvo muchas diferencias con estos dos grandes filósofos, sociólogos. Tenemos también en las obras, tuvo una que se llama El suicidio, otra obra fueron Las reglas del método sociológico, entre otras más. Tenemos al señor Karl Marx. Él nació en 1818 y muere en 1883. Él hace la teoría de la economía. Eh, Otro es que él exalta la problemática de la burguesía en los
que influye en los trabajadores. Él tiene su propia escuela que se llama el marxismo. Él converge con Engels en el pensamiento de la revolución industrial capitalista en contra de la ética. Weber eh, tuvo mucha diferencia con Marx, ya que piensa que era racionalización y producción este pensamiento de avanzar y analizar los pensamientos suicidas. Entonces, a Karl Marx no fue de mucho agrado estos pensamientos que hubieron con Engels. Mm, tuvo unas obras muy interesantes que se llamaron Escorpión y Fénix, una de esas, otra que llama La ideología alemana, entre otras, entre otros grandes libros. Después vamos a seguir con el señor Herbert Spencer. Herbert Spencer. Él nació en 1820 y muere en 1903. Él quiso meter el pensamiento de la psicología y la biología. Se puede decir que es uno de los más grandes aportadores a este tipo de estudios. Se interesó mucho en la escuela teórica del evolucionismo y converge con Darwin con el tema de la evolución. Tuvo diferencias con otros autores porque no creían en la evolución, entonces hubo mucho choque con otros grandes pensadores. Sus obras principales fueron Estática Social, El estudio de la sociología y los principios de la ética. Por otro lado tenemos al señor Max Weber. Nació en 1864 y muere en 1920. Él muestra el poder que tiene la burocracia y respecto a la acción social, ¿no? Entonces él se caracterizó por este lado. Su escuela teórica fue la idealista. Entonces él converge con muchos pensadores antipositivistas y tiene diferencias con Durkheim porque eh, han tenido estos pensamientos de positivismo. En cambio, Weber era antipositivista. Tiene las obras principales de él. Se llama Economía y Sociedad, El Político, El Político y el Científico, entre muchas más obras importantes lo destacan a él. Tenemos a Talcott Carson. Nació en 1902 y muere en 1979. Él construyó la teoría de la acción social y expone que la familia es la principal forma eh, con la que se inicia la personalidad de la humanidad. Él converge con pensamientos como los que tiene Marx y el señor Weber respecto a la economía y tiene mucha convergencia con Darwin respecto a la evolución.
Los los libros que lo caracterizaron a él es el sistema de las sociedades modernas, es, otro es el sistema social, otro libro que él tuvo muy importante. Seguimos con Friedrich Nietzsche. Él nació en 1844 y muere en 1900. Él critica mucho la cultura, la religión y la filosofía occidental. Su escuela teórica fue el individualismo. Él converge con Weber respecto a la religión. Eh, Tiene diferencias con Emily Durkheim, ya que Durkheim pues tiene pensamientos positivistas. Él tiene libros importantes como Humano, demasiado humano, Más allá del bien y del mal, entre otros. Otro pensador sociólogo interesante e importante es Theodore Arnold. Nació en 1903 y muere en 1969. Él quiso implementar la fórmula dialéctica de la Ilustración. Él pertenece a la escuela del marxismo, converge con pensamientos con Karl Marx y tiene muchas diferencias con Auguste Comte. Arma libros interesantes como Educación para la Emancipación, entre otros. Max Harker, él nace en 1895 y muere en 1973. Este pensador, y él trata de recuperar la filosofía. La escuela que él tiene es el racionalismo, tiene pensamientos parecidos, en cierto modo, a Atlurs, pero tiene sus ciertas diferencias. Tiene diferencias con Talcott Person. Su principal obra es Anhelo de Justicia Teórica. Teórica, crítica y religión. Crítica de la razón instrumental. Seguimos con Luis Althusser. Nace en 1918 y muere en 1990. Él plantea la ideología de la sociología. Él trata de implementar ciertas estructuras buenas para la sociología. Él pertenece a la escuela del estructuralismo. Él converge mucho con los pensamientos de Antonio Gramsci y está en contra de la teoría de Darwin. Él tiene libros como La Revolución Teórica de Marx, entre otras. Antonio Gramsci, él nace en 1891 y muere en 1937. Hace una teoría de hegemonía y y de sus grupos correspondientes. Tenía grupos hegemónicos en contra de la hegemonía. Él tiene pensamientos de la escuela marxista, tuvo convergencias con Karl Marx, pero tiene diferencias con los escritos de Friedrich Nietzsche por los pensamientos positivistas. Tal vez sea por el momento de la época que de pronto no esté muy a favor de estos pensadores. Él tiene
infinidad de libros